Nos encontramos con Efren del Centro de Estudios Psicocorporales y vamos a hablar sobre el duelo al terminar una relación amorosa. ¿Por qué se produce el duelo? Ok, bueno, se dice que el duelo, vamos a hablar en términos no tan académicos, es esta sensación que surge a partir de una pérdida, de algo que nos daba sentido en muchos momentos en nuestra vida. Y al perderlo, bueno, vivimos esta serie de sensación de vacío, de pérdida, de sinsentido, y tiene digamos, la función de ayudarnos a renovarnos, digamos, en términos un poquito muy esporádicos. Muy bien. ¿Y cómo se expresa, bueno, en esto del Centro de Estudios Psicocorporales, pues ven cómo tratarlo a través del cuerpo, ¿no? Supongo que sobre las enfermedades psicosomáticas. Así Entonces, ¿cómo se podría expresar el duelo por medio del cuerpo? que el cuerpo se parte del principio que es un documento vivo y tiene que ver mucho con la construcción social que vamos teniendo desde que nacemos, es decir, la influencia de cómo ese contexto en el que nacemos nos enseñó a vivir, ¿no? Nos enseñó a entender, eh, digamos, la relación con nosotros. Eh, Se somatiza y puede generar diferentes cosas. En el primer momento genera una reacción emocional, una reacción fisiológica que al no ser sacada o trabajada genera, digamos, una eh, incapacidad para el cuerpo para fluir de manera, digamos, armónica. Entonces, en un primer momento, cuando vivimos el duelo y no se expresa, o no se saca, eh, esa emoción se va a un órgano y depende la historia de vida, es el órgano elegido. Por lo regular, se va al hígado y todas las funciones que están relacionadas al hígado, es decir, un enojo Ajá. afecta al hígado y el hígado empieza a tener un desvarío y afecta todo el cuerpo. Entonces esa es como lo más común. Después, al no sacar, porque el cuerpo te va a empezar a decir, oye, aquí hay algo que no está bien. Por ejemplo, te puede dar una diarrea, te pueden dar dolores de cabeza, pero como no le hacemos caso, entonces se sigue moviendo. Y puede ser que digamos, ese enojo se mueva o ya sea a una tristeza, ya sea a una angustia o a una melancolía. Y de ahí, bueno, al no sacar, se puede generar un miedo y se pierde la alegría de vivir. En casi todas las personas que vimos estos duelos, pues ese es como el círculo o el circuito que va moviendo a una emoción. No sé si te dejé muy claro esa cosa. Sí, es como las etapas, pero a través del cuerpo, ¿no? Ujú. Porque ves que hay autores que nos dicen que todas estas etapas, ¿no? En la negación y bla, bla, no necesariamente todos tienen que pasar por lo mismo. Sí, Habrá gente que va pasando diferentes momentos por todas esas etapas o se brinca una u otra. Pero sí, mucho tiene que ver con la idea de cómo nos enseñaron a entender la relación con nuestro cuerpo. Si una persona tiene una buena relación con su cuerpo, desde pequeño, digamos, que ha hecho un trabajo corporal, entonces eso sale más rápido. Pero en nuestra sociedad pues, nos enseña a sacar, se enseña a tener muchos apelos y entonces nos cuesta. Hay gente que puede tardar 30 años, ¿no? Hay gente que llega y lo trae por aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, una relación que no es superado. ¿Cuánto tiempo tiene? 20 años, ¿no? Entonces, conozco. Sí. Y sobre esto del enojo, a qué se refiere? O sea, por decir, puedo estar enojada conmigo misma por, no sé, no haber puesto límites o ¿por qué se vive el enojo? ok, el enojo tiene también varias sensaciones, ¿no? El enojo, bueno, vamos a ponerlo así. La emoción que se produce es ira. Y la ira tiene diferentes etapas sentimentales, diferentes sensaciones. Una es la indignación. La indignación es yo no lo merecía, ¿no? Entonces te puede indignar eso. Yo fui buena onda, me reporté bien y al final pues no fue suficiente.
después puede venir, o al mismo momento puede venir la frustración. La frustración es esa sensación de por qué las cosas no son como yo digo. Luego puede venir el odio, el rencor o el resentimiento, que es cuando ya te nombran la acción o a la persona y ya te duele la paz. Sin entender que, pues a veces así son los procesos. Porque cuando tú empiezas una relación, casi siempre no va con la intención de hacerle daño a la persona. Mm, mm. Hemos considerado que la vida tiene que ser como nosotros creemos, sin entender que es como un río, que va a fluir y que las personas que llegan a nuestra vida, pues llegan para enseñarnos algo. Pero en este mundo de apegos creemos que ese otro es el que nos da lugar, nos da un sentido para estar vivos. Entonces, si somos muy claros, cuando una persona vive este enojo, casi siempre eh, no es amor, sino es una frustración lo que no tiene atorado, porque las cosas no son lo que yo esperaba. Porque idealmente, si lo vemos así, eh, si estamos en una relación y ese otro ya no es feliz con nosotros, buscamos que ellos sean felices, ¿no? Y Sí. entonces tendríamos que sentirnos alegres porque encontró la felicidad con alguien más o qué bueno que le vaya bien. Ahora, con esto de que ya está feliz con alguien más, ¿no? ¿Por qué hay personas que cambian de pareja más rápido que otras? ¿A qué crees que se deba? Por lo regular es porque no tienen los pies en la tierra y están buscando llenar un vacío que no se va a llenar con nadie más. Ahí podríamos nosotros pensar en una herida que tiene desde pequeño, una sensación de abandono, de rechazo, que busca pues ser llenada. Entonces una persona así, al menos hay dos cosas, está metido en el placer por el placer o y en esa búsqueda del placer pues no importa quién sea. Y ahí está la falta de compromiso, la falta de vencer sus propias emociones, sus propios deseos, mejor dicho. Entonces una persona que está en ese brincar Ah, está inestable emocional. Entonces tampoco nosotros la miramos como un patán o como algo de mejor, sino como alguien que está perdido. Entonces lo que nosotros hacemos es ayudarle a encontrarse, que pueda entender que estar dañando a los otros no es el camino, aunque a ti te hayan dañado. Por lo regular, esas personas están muy solitas, o sea, es una sensación de soledad muy fuerte, y entonces buscan reafirmarse a partir del otro. ahí entraría lo de la dependencia emocional, ¿no? Ujú. Sí, hay mucha dependencia. ¿Por qué? Porque fíjate que esta dependencia emocional es de muchos sentidos. Uno pensaría, a ver, ¿por qué? Porque si usted, si estamos hablando que anda con varias personas, ¿por qué hablamos de una dependencia emocional? Pero hablamos de la emoción como una reacción fisiológica que tiene el cuerpo. Entonces imagínate que cuando nosotros conocemos a alguien y sacamos fuegos artificiales, así que, ay, te duele la pancita y te emociona ver al otro, sí, estás reaccionando fisiológicamente. Hay una serie de cosas que suceden en tu cuerpo, de hormonas que se secretan, que dan mucho placer. Es como una droga. Entonces hay gente que se quiere quedar solo en esa etapa. Hay gente que se confunde y cuando ya no tiene esa sensación, dices que ya no te amo y no está dispuesto a construir el amor, porque eso se construye en una relación. Sino busca a alguien que lo haga sentir eso, y luego a otro, porque es una primera etapa. A eso hablamos de una dependencia emocional, hablamos de un adicto a sentir eso, porque eso le da un lugar, eso le da cierto poder, eso le da cierta postura o cierta posición de reafirmarse. Entonces, esas personas, pues, lo que yo he encontrado es que no es que la gran mayoría lo haga como con una intención de dañar, pero lo hace, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en el lado contrario, no? Cuando se habla demasiado bien del ex, se Es dice que que sí. ahí, obviamente, estamos hablando de cosas generales, ¿no? Sí, Una de dos, o sigue clavado, o hay un reconocimiento real a la persona. Y decir, bueno, no funcionó entre nosotros, pero es un gran ser humano. Y creo que eso es algo bello. O sea, imagínate que todas nuestras relaciones terminaran dándonos las manos y diciendo, oye, está bien, juntos no la armamos, pero... Y que tú puedas decir, bueno, yo recuerdo a mis exparejas, como mi antigua pareja, como algo bueno, o sea, como un buen ser humano, ¿no? Y, por ejemplo, creo que es un ejercicio que muchos tenemos que hacer. Evitar hablar mal, porque ahí habla de un ego enorme, como si yo no hubiera hecho nada para que esto se acabara.
sin dejar de lado que hay gente que, bueno, se ha portado muy mala onda, pero también nosotros hemos soportado. Por ejemplo, alguien que genera violencia no es la primera vez, ¿no? Muy pocas veces terminas al otro porque te dio un jalón de brazo. Piensas que va a cambiar y nada. Y hay gente que sí no lo tolera, un jalón de brazo y dice, se acabó. Ya ves lo único que puede uno decir, no, pues que estaba medio loco. Pero creo que es algo bello, pero tenemos que detectar. Por ejemplo, no es lo mismo que estés tú conociendo a alguien y te diga, le preguntes, bueno, ¿cómo fue tu última pareja? Y te parece, no, pues la reconozco, una buena persona y bla, bla. Y ya no se vuelve a tocar el tema. Pero imagínate a alguien que todos los días es que yo con ella venía al cine. Si yo con ella, ya uno tiene que decir, ah, creo que no, No lo no ha supera. superado a alguien, ¿no? Y yo no me voy a meter ahí porque es un fantasma con el que no voy a poder pelear. Y Sí, yo quiero algo sano, ¿no? Y uno tiene que ser muy inteligente antes, vencer ese deseo. Antes de dañarte, es necesario decir, no, pero no es por ahí. Tengo que darle su tiempo a que él sane. Entonces nos vemos en un año, a ver si lo resuelve, ¿no? Tienes que superarlo, yo tengo que seguir porque no quiero competir con nadie, ¿no? Y a exacto. veces así es, me ha tocado muchos, pacientes así que de repente uno tiene que decirles, mira, tú decides, pero alcanza a ver que no has superado al otro. Y eso va a ser bien difícil. De, que tú quieras competir porque no te va a ver. En ti quiere que en el fondo que seas como el otro. Y no va a pasar, no te ve. ¿Mm? Sí, Y eso es trágico, vas a sufrir un montón. exactamente. Qué complicado. ¿Y consideras que has tratado, es el tema que más tratas o Es muy común que estos sean los casos más, ah, digamos, más solicitadas, ¿no? De apoyo en cierta etapa. Pero en lo común, en lo inmediato, lo he visto mucho en jóvenes. Son los que llegan actualmente. Si en ese caso preguntamos, ¿quién es la población que más pide una ayuda de esa? Es joven. ¿No? Entonces, ¿qué le pasó? Bueno, pues es que terminé con mi pareja. Y luego, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás celebrando? Y así les digo, terminé no, con mi es que... pareja? Y ya te Ex- das cuenta que en el fin no es la pareja. Vivimos en una sociedad muy solitaria, donde hay un abandono y una carencia afectiva muy profunda. Y casi en todos los casos el asunto es que la pareja vino a reflejar la relación con los padres, ¿no? Y entonces el primer trabajo que tienen que hacer es relacionarse y vincularse nuevamente con sus papás. Y decir, bueno, si soy mujer, tengo que buscar cómo son las relaciones que tengo con mi papá. Y si soy hombre, mi primera relación, ¿cómo entiendo a mi mamá? ¿No? ¿Qué espero? ¿No? O sea, todo lo que tú le exiges tienes que mirar si buscas una pareja o un papá, ¿no? Wow. O una mamá. Sí. Casi siempre todos los reclamos que tenemos a nuestra pareja son los reclamos que le tenemos a nuestros papás. Entonces uno de repente se tiene que preguntar, a ver, entonces ¿para qué quiero una pareja? Y entra mi shock, ¿no? Cuando les digo, ¿para qué quiero una pareja? Para compartir. ¿Compartir qué? Y entonces te das cuenta que a veces solo es una necesidad de no estar solo, de pertenecer, de sentirte aceptado. Entonces, eh, vamos dándonos cuenta que una relación real y con compromiso, pues tiene que ser un proyecto que tenemos que tener. Entonces, por ejemplo, estos chavos, 20 años, por ejemplo, les digo, ¿crees que valga la pena comprometerse así como si ya para toda la vida? ¿O para qué quieres una pareja? Si es para pasarla bien, o sea, no hay respuestas negativas, pero lo tienes que tener claro. Digo que casi todos terminan concluyendo que tienen que trabajar primero con sus papás y ya después sanar esa herida con el otro, porque no puedes, o sea, no podemos decir que ese otro no existió y que lo que sientes no es real. Pero te das cuenta que tienes que buscar también amor, el amor en ti, ¿no? Que la primera persona a la que le tienes que ser leal es a ti. Entonces, imagínate que le has puesto en en las manos del otro toda tu felicidad, es mucho compromiso. Es como Sí. si alguien viniera y te dijera, de ti dependo. Ok, entonces tenemos que estar muy conscientes que todas las relaciones afectivas y de pareja no tienen que ser cruzadas por el dolor o por el sufrimiento. Habrá momentos, pero no tenemos que pensar que tengo que sufrir para merecer el amor. Tenemos que empezar a cambiarlo. Tenemos que empezar a construir relaciones en las cuales, pues, si esto termina, tenga que ser bien, ¿no? Pues, bueno, tuvo padre, nos vemos, ¿no? Sí.
Porque hoy estamos en el otro extremo, ¿no? Y no hay compromiso tampoco. Por ejemplo, mucho paciente arriba de los 30 no quiere hijos, solo quiere perros y gatos y no quiere compromiso. El compromiso que implica tener una relación a largo plazo. ¿Por qué? Porque vienen de relaciones de divorcio, relaciones donde dijeron, ¿para qué? Si son infieles, ¿para qué? ¿Mm? O sea, ¿por qué me voy a perder esto que es tan maravilloso y placentero? ¿Eh? Pues no lo juzgamos, pero sí el futuro no será muy prometedor para esas personas, porque va a haber mucho vacío. Entonces por eso están consumiendo mucha droga muchos. Por si es el sustituto A. Ay, qué complicado. Ujú. Por último, ¿tú dirías que uno puede ser amigo de su ex o no? Mira, híjale, es una buena pregunta y gran pregunta porque si han llegado esos casos. Yo creo que son los menos. Uno tiene que estar dispuesto a cerrar el ciclo con el otro, ¿no? O sea, tienes que estar como muy convencido que ya no sacas esto que dicen de donde hubo fuego, ¿no? Ajá, Y soltar. En la mayoría de los casos uno tiene que soltar, ¿no? Estamos hablando de ser amigo de alguien que fue realmente significativo, ¿no? No así de, ay, fuimos novios 3 días. Bueno, ahí a lo mejor no fue importante, pero hablamos o entiendo la pregunta como si puede ser amigo de alguien que fue importante como pareja. Uno creo que sí tiene que estar dispuesto a soltar, sin dejar de tener a veces, si las cosas terminaron bien, la posibilidad de saber que a lo mejor un día nos vamos a necesitar. No sabemos cuándo, sí. pero hay la puerta abierta, ¿no? Pero en cada caso tendríamos que analizar. Cada caso tendríamos que ver. Si no hay esta sensación de vínculo, así de, ay, pues en una de esas, ¿no? Vuelve a surgir el amor. Eh, pero creo que eh, son los menos. Porque pues dices, el vínculo está, hay gente que es capaz de entender y de distinguir que, bueno, lo que yo quería contigo sigue estando y prefiero no ser tu amigo. Pues yo sigo, o sea, me haces así, yo voy contigo. Entonces mejor no hablamos más. Estaría lo mejor mientras esté ese proceso y a lo mejor ya con más madurez uno puede decir, ah, pues, hola. Por ejemplo, hubo un boom, ¿no? Con redes sociales, cuando surge en Facebook, no sé, 2007, donde empiezas a reencontrarte con gente que habías conocido hace mucho. Por ejemplo, tu generación ya no vivió eso, No, no estaban ahí, pero la mía y otras un poquito más jóvenes, pues vivió eso. Entonces fue así como, ¿cómo se llamaba la chava de la secundaria, de la primaria, de la CCH? Que ahí te la encontrabas y empiezan a despertar un montón de cosas que en otras generaciones que no había esto de las redes, pues, sí, hicimos y ni el teléfono tenías. Y entonces te sigue atorando. Creo que puedes ser amigo siempre y cuando tengas claro para qué. Así que cada quien, ¿no? Porque me he encontrado, ¿no? Que llegan, es que es amigo de su exnovia. Y pues a todos les pesa, ¿no? Porque sigue siendo un fantasma. Luego van y, ¿cómo será? Hoy está bien bonito. O está bien, te comparas y empiezas a sufrir un montón. sí. Y también uno tiene que estar claro, por ejemplo, si llega una pareja y te dice, ya no quiero que le hables a tu expareja, o a lo que tienes ahí, pues eso no es decisión de él, esa tiene que ser tuya. Yo les digo, bueno, si te está obligando, entonces no lo saques. Sí, exacto, poner un límite. A uno también, ¿no? Uno también tiene que entender que si tienes razón, pues ya no tiene caso, porque me sigue poniendo, porque me sigue escribiendo, porque me sigue invitando a salir. Y aunque yo diga yo no tengo nada que ver ahí, pues uno tiene que estar claro, ¿sabes? Pues yo no te puedo ofrecer ya lo que tú quieres. Y tengo una pareja a la cual quiero respetar. Entonces digo que cada caso es en el número de posibilidades. Sí, muy bien. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por tu tiempo. No, 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 lo que necesites, ya sabes. Acá Sí, andamos. ¿nos das alguna red social tuya para que te sigamos? Ok, mira, pueden encontrarnos en Centro de Estudios Psicocorporales en Facebook, Ujú. en Instagram, bueno, ahí más son como frases, Efren Centeno Medrano, o WhatsApp 55 32 32 67 46. Ahí, pues digo WhatsApp porque luego llamadas no puedo al momento atender, No, pero por WhatsApp, cualquier duda, este, pues ahí, comentario, bienvenido. claro que sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. A ti, gracias por considerarnos.